Osalán a la celebración del curso. Parece que Pedro está aquí siempre con nosotros todos los años. Parece que todas las gestiones administrativas que han llevado a cabo entre Arantxa y otras personas, la presencia de Fernando, parecen transparentes, pero sin esa presencia y esa dedicación tampoco llevaríamos a buen puerto el curso, y creo obligado reconocer ese esfuerzo. Dicho esto, vamos a, como decía, abordar esta segunda parte comenzando. Vamos a apagar incendios, porque va de bomberos, y vamos a tratar de apagar incendios de una manera un tanto compleja. El bombero es un viejo trabajo, porque el enemigo, primero el aliado y más tarde enemigo del ser humano en su desarrollo, ha sido el fuego. Tanto que hubo de dotarse de unos recursos comunitarios para hacer frente a lo que en otras épocas, debido al tipo de construcción y al hacinamiento, pues eran desastres monumentales. Bueno, hoy son de esa cohorte de héroes actuales por su dedicación, su esfuerzo y su sacrificio. Pero en esto de que apagan los incendios y bueno, pues mira, han ido los bomberos, mira, ahí están, pues también suceden cosas, y suceden cosas que se ven menos. Por ejemplo, su intervención en accidentes químicos, todos esos accidentes de carretera que implican cisternas con los más diversos productos y muy diferentes peligrosidades, o incendios de edificios antiguos cuya combustión, la combustión de sus materiales, genera la liberación de productos como el innombrable, el amianto también, o otras circunstancias que nos va a explicar Carmen, que han dado con que finalmente sepamos que están sometidos a riesgos laborales en el ejercicio de su trabajo que hasta ahora no eran muy visibles. Cierto que hay un movimiento a nivel estatal que es de agradecer entre los propios bomberos, reivindicando de alguna manera la prevención de riesgos laborales, una prevención al menos más efectiva. De todo eso es de lo que vamos a hablar ahora. Vale, gracias. Bueno, buenos días. Voy a ver si después de la intervención de Daniel no os aburro mucho, porque claro, esto es un poco más complicado de exponeros. Bueno, lo primero es dar las gracias a Osalán por la invitación y por permitir a Comisiones Obreras compartir con vosotros, bueno, pues uno de los vías de trabajo, de la línea de trabajo que llevamos tiempo y que nos parece fundamental. Quiero dar las gracias además de Alberto, director de Osalán, también a Alberto, mi compañero en la Comisión Nacional en el grupo de amianto. Él es el culpable de que yo esté aquí, y Arantxa, como no, que nos ha acogido con mimo, como decía Daniel, con mimo y con cariño, ¿no? Nos lo ha puesto muy fácil. Bueno, voy a intentar, como decía el título de la ponencia, ¿no? Un viejo trabajo con nuevos riesgos laborales. Bueno, no son nuevos, lógicamente, pero son nuevos en cuanto a que se están empezando a visibilizar ahora y somos conscientes de que hay que abordarlos, ¿no? Partíamos de una premisa de la que hablaba Javier al principio, ¿no? De la aplicación o no de la ley de prevención. Bueno, pues con el tema de bomberos, con el colectivo de extinción de incendios, salvamento, hemos tenido un grave problema. Es decir, nos decían, me refiero en este caso a Comisiones, que es quien ha peleado mucho por el trabajo en este ámbito, que la ley no era de aplicación a bomberos. Quiere decir que según el artículo 3.2 de la ley de prevención, pues quedaba en estas excepciones que decían que no, que dado el trabajo que hacían los bomberos, pues no se podía aplicar la ley. Esa era una de las premisas que nos ha costado casi 11 años tirar abajo, ¿no? Luego partíamos también de otras situaciones, que también un poco las comentaba Javier ahora, ¿no? De la cultura de los propios trabajadores y trabajadoras. Hay bomberos y bomberas, hay muy menos, pero también las hay, ¿no? Pero siempre la cultura esta de los héroes, de las personas que tenían, no digo despreciar la prevención, pero sí en cierta forma, oye, mira, pues eso que yo tengo que salvar vidas, esto la mía ha quedado en segundo término, ¿no? Parecía que lo de ser cauto era contradictorio con su propio trabajo y que había que tener mucho arrojo. Entonces esa parte también se despreciaba de alguna manera, ¿no? Ha costado también incorporar esa cultura a los propios bomberos y bomberas. Y luego además que lo visible siempre han sido los accidentes de trabajo, que ya que hablaremos ahora después. Bueno, como os decía, nos costó 10 años hasta que a través de hubo que denunciar lógicamente esta no aplicación de la ley a la justicia europea.
Y también a través de la Comisión Nacional se hizo una petición a la Subdirección de Ordenación Normativa para que se pronunciara en torno a si era o no de aplicación a la ley de prevención, ¿no? Y bueno, pues esto ya, 2006-2007 fue cuando ya sí claramente se escribe y se dice que las actividades de los bomberos están dentro del ámbito de aplicación de la ley, y no solo el hecho de los parques, que es lo que siempre se decía, no, yo voy a evaluar los riesgos del parque de bomberos, del comedor, de la barra o de los almacenes, pero nunca su trabajo cuando iban a prestar servicios hacia una extinción de incendios o a prestar salvamento en cualquier otra de las actividades que ellos tienen, ¿no? Y en eso coincidió tanto la Dirección General de Trabajo en 2007, la Dirección de Empleo en 2017 y el Tribunal de Justicia Europea en 2016. Costó bastante. Y vamos con la segunda premisa. Es decir, todos, cuando hablamos de bomberos, lo que nos viene a la cabeza es su trabajo y la exposición a los riesgos que tienen en incendios, por ejemplo, accidentes por intoxicaciones, golpe de calor, asfixia, como los que hemos tenido, por ejemplo, en Cogolludo, donde 10 hombres y una mujer pues fallecieron en la extinción de este incendio, o, por ejemplo, los colapsos estructurales, derrumbes, sepultamientos. Hoy os he puesto dos ejemplos, uno de ellos es el típico, el mítico, Almacenes Arias, donde perdieron la vida 10 bomberos en Madrid hace ya 30 años, ¿no?, cuando se derrumbó estos almacenes, o el reciente de Madrid, de hace unas semanas, donde no ha habido bomberos sepultados, pero sí que ha habido trabajadores que fallecieron. O bueno, hay muchos más casos, pero no vamos a contarlos. Y luego el otro grupo de accidentes visibles en los que estábamos trabajando de forma habitual, pues es el accidente de circulación, caídas de trabajo en altura, es decir, sí que ya hemos ido empezando a implementar la prevención en estos ámbitos, ¿no? Ya los bomberos, además, tienen que ir, lógicamente, con todas las medidas, como nos comentaba antes Daniel, en salvamento marítimo, pues en el riesgo de caída en altura, el riesgo de accidente de circulación, porque también tenemos accidentes mortales, tanto de caída de altura como de accidentes de trabajo ligados a accidentes de circulación. Bueno, pues estos accidentes lógicamente nos están diciendo que los bomberos están expuestos a riesgos muy graves, mortales, ¿no? Pero lo que nos planteábamos en comisiones y en esa coordinadora de la que hablaba Javier hace un momento, es la coordinadora estatal, que es la que yo desde aquí también quiero agradecer el trabajo, porque son los que han impulsado en comisiones obreras todo el trabajo de las enfermedades profesionales. Y luego os contaré un poquito qué están haciendo, ¿no? Pero bueno, la existencia de esta conciencia en el colectivo ya sí está bastante incorporada, pero nos falta la otra parte. La otra parte, que son las enfermedades profesionales ligadas a los colectivos y a la ocupación, al trabajo que hacen los bomberos. ¿Qué sabemos de estas enfermedades? Y específicamente me voy a centrar mucho hoy en el cáncer laboral, que es la parte que más estamos trabajando. Daré algunas pinceladas y algunas otras, pero fundamentalmente el cáncer laboral. Para caracterizar un poco el tema, todos sabemos que la siniestralidad es un problema, estamos aumentando la siniestralidad en el ámbito nacional, en todos los sectores, pero si nos vamos a buscar las causas de mortalidad en el trabajo, vemos como los accidentes son la tercera parte, la tercera causa importante. Tenemos como primera causa importante de muerte en el trabajo el cáncer ligado al trabajo, en segundo lugar las cardiovasculares y ya en tercer lugar accidentes. Y sin embargo, todas las políticas preventivas, o la mayor parte de las políticas preventivas, van muy directamente ligadas y muy enfocadas a reducir la siniestralidad, que hay que hacerlo, porque en realidad tenemos muchos accidentes y mucha mortalidad, pero no podemos olvidarnos de las más importantes y las que más muertes están causando. Ahí tenéis unas estimaciones, bueno, no hablo de datos en España porque sabéis que no existen, entonces lo que podemos saber es, con diferentes estimaciones de diferentes investigadores, cuáles serían los casos atribuibles a la exposición laboral, en torno a dependiendo de estimaciones y dependiendo de qué investigadores sean, pues entre un 4 o 5% hasta 10, 13, nos podemos quedar en torno del 10%, ¿no? de los casos de los cánceres son atribuibles al trabajo. ¿Eso qué significa? Pues que si veis el número de cáncer anual, en España podríamos hablar que estaríamos en torno entre 6.000, 10.000 casos de cáncer anuales y entre 4.000 y 8.000 muertes anuales. Por accidente de trabajo, sabéis que estamos en torno a los 500, 600, dependiendo del año. Si nos fijamos, los datos nos dicen también dónde deberíamos empezar a trabajar con mayor profundidad.
Sin embargo, su declaración, estos son datos generales, no de bomberos, porque más no hay, pero vemos que la declaración en España sigue siendo testimonial, ¿no? Si vemos los cánceres estimados en los diferentes países en el año 2003, que es uno de los estudios que he cogido, y los reconocidos como enfermedad profesional, pues bueno, podéis ver que en España pues es que no llegamos al 0,0 o a 0,1%, es decir, que no se están declarando los cánceres profesionales en ningún ámbito y en ningún colectivo, entre ellos, lógicamente, el de bomberos. ¿Dónde empezamos a ser visible que el bombero, o sea, el trabajar como bombero, está relacionado con cáncer? Bueno, pues en el año 2005 ya la IAR, es decir, la Agencia Internacional contra el Cáncer de la OMS, pues en una de sus monografías, sabéis que la IAR, además de estudiar contaminantes, compuestos, también estudia profesiones, y entre ellas la de bombero. Y en 2005 la catalogó como posiblemente cancerígena, es decir, con una categoría 2B. Es decir, que existen evidencias de asociación con el cáncer en humanos, pero todavía en experimentación animal no se han encontrado. Año 2006, 2005-2006. Luego os voy a mostrar una serie de evidencias donde probablemente está este nivel o esta categoría, yo creo, a nuestro juicio, que debería empezar a cambiar. Y señaló en aquel momento un exceso de cáncer de 3 tipos, fundamentalmente, de linfoma no-Hodgkins y de los cánceres urológicos, fundamentalmente próstata y cáncer testicular. Los compuestos químicos, los contaminantes, los factores que la IAR pone en relación con el cáncer en bomberos y sus exposiciones, pues las tenéis ahí. El amianto es una de ellas, lógicamente, no podría faltar el amianto en el trabajo de bomberos, pero hay muchas otras. El arsénico, benceno, muchos hidrocarburos no aromáticos, policíclicos aromáticos, las dioxinas, los PCBs, el cloruro de vinilo, y también no podemos olvidarnos el trabajo a turnos, que se incorporó después. Los bomberos, igual que otras profesiones, tienen trabajo a turnos, y la alteración del ritmo circadiano también está categorizado, en este caso, con una categoría 2A. El resto de los agentes cancerígenos que os he puesto en la tabla son categoría 1, es decir, que son cancerígenos, sin posible y sin probable, son cancerígenos. Y a todos ellos están expuestos los bomberos. Y voy a empezar a contaros algo que hasta ahora probablemente lo sabíais, pero quizás en lo particular, las evidencias científicas que han empezado a aparecer, y a partir de donde nos empezamos a mover mucho como sindicato, como comisiones, ¿no? En el 2006, las investigaciones de Lee Master y Daniels, pues hizo un estudio, un metaanálisis, que como sabéis a nivel epidemiológico tiene una gran potencia, e integró 32 estudios que englobaban a una población de 110.000 bomberos, importante, ¿no?, de peso. Y ahí ya vieron 3 conclusiones importantes. La primera, hay cánceres que son más frecuentes en los bomberos, y entre ellos, pues el cáncer testicular tiene una probabilidad de 2, es decir, el doble de probabilidad de desarrollar un cáncer testicular que el resto de la población. Mieloma múltiple, linfoma no Hodgkins tienen 1,5 veces más, y luego otra serie de cánceres como la piel, melanoma, tumor cerebral, próstata, colon y leucemia. Esta fue una de las primeras conclusiones que extrayeron estos investigadores. La segunda es que ellos, tras los 32 estudios analizados, concluyen que existe un vínculo causa-efecto entre el trabajo y la probabilidad de desarrollar algún tipo de cáncer. Y concluyen algo más y nos dicen: el cáncer es la amenaza menos reconocida y más peligrosa para la salud de los bomberos. Y esto es una conclusión categórica que ellos no trasladan en el 2006. Voy a poner algún dato que también conocéis todos para que veáis un poco cómo se traslada esto a la realidad, que no es solo, bueno, pues que lo dicen los investigadores, que es importante, ¿no? Datos constatables: el atentado de las Torres Gemelas, ¿vale? 2.192 personas asesinadas, 18 personas rescatadas bajo los escombros de las Torres Gemelas. En el programa de vigilancia de la salud que se ha hecho en Estados Unidos tras el atentado terrorista, se presumen que están censados alrededor de unos 20.000 rescatadores en lo que ellos llamaban la zona cero de rescate. Bueno, pues a enero, datos de este programa de salud, a enero de 2016 hay 4.692 personas rescatistas que han contraído cáncer. En este programa, además de los rescatistas, están incluidos las poblaciones, gente que vivía cerca de la zona del atentado. Pero el dato es solo de rescatistas. Veis que hay que la incidencia de 21.000, casi 5.000, es decir,
Creo que los datos hablan por sí solos. Pero en bomberos exactamente, ¿qué pasó? Mirad, en el ataque y en los trabajos posteriores al ataque terrorista murieron 343 bomberos. Datos de 2018, los últimos que he podido rescatar, hay 176 muertos por cáncer, bomberos muertos por cáncer hasta ahora. Bueno, lo primero, como decía antes alguien que no recuerdo, es lo que me alucina es la capacidad que tienen de tener bases sanitarias, ¿no? Y hacer un seguimiento aquí para que hagamos un seguimiento de trabajadores amianto. Nos ha costado 30 años y ellos han sido capaces de montar este programa de seguimiento de forma muy ágil. Este compañero que veis en la foto es Brian Masterson, que es justo cuando estaba trabajando, es uno de los que ha fallecido, pero fijaos en las edades. 38, 61, 53, 45 años. Es decir, estamos hablando de realmente un problema. ¿Lo pensáis? Yo tengo muy claro que sí. Seguimos con las evidencias científicas. Ya me voy a 2013. En 2013, los países nórdicos se plantearon que esto había que investigarlo, ¿no? Hicieron un seguimiento, un estudio retrospectivo durante 45 años, o igual ya me gustaría en España tener bases sanitarias que me permitieran ir atrás 45 años a ver las ocupaciones de las personas que tienen cáncer ahora, imposible, pero ahí se lo tienen, estamos hablando de los países nórdicos. Y entonces hicieron este seguimiento a 16.422 bomberos. ¿Y qué vieron? Bueno, vieron en principio un aumento significativo del cáncer de próstata entre los 30 y los 48 años en relación con la población general. Pero vieron además que la esperanza de vida de estos trabajadores está entre 7 y 8 años menor al resto de población. Hablamos además de un colectivo que son trabajadores, son personas en principio pues que se cuidan, es decir, que hacen deporte, tienen una alimentación sana, es decir, bueno, uno fumará, pero muy poco, es decir, que son el prototipo de trabajador saludable o sano y tienen una esperanza de vida menor, entre 7 y 8 años. Los belgas dijeron, yo voy a hacer también algo en Bélgica, ¿no? Y entonces el Ministerio del Interior se puso a trabajar. Hizo un estudio similar, hizo un seguimiento durante los últimos 10 años de la población general y de los bomberos. Y vieron pues que efectivamente tenía la misma conclusión. Es decir, hablamos de que Vermich, que además esta persona, Vermich, es una persona muy de referencia en el colectivo de bomberos de comisiones obreras y especialmente de Madrid, porque fue uno de los investigadores que nos abrió los ojos, ¿no? Que empezó a hablarnos a nosotros en reuniones que teníamos con ellos de que aquí había un problema. Como os fijáis, veis que la conclusión es la misma. Hay una disminución de la esperanza de vida entre 7 y 8 años. No quedaron ahí, esa fue la primera investigación que hicieron y ya en 2014 pues el Ministerio del Interior dijo esto hay que profundizar un poco más, no nos podemos quedar solamente en que tienen una esperanza de vida menor y ahí el tema se acaba. Y hizo, bueno, pues cogió una muestra de 100 bomberos de Amberes y se les recogía muestras de orina antes y después de diferentes intervenciones, de incendios o de accidentes de circulación o de un derrumbamiento, un derrumbe, diferentes intervenciones. Y buscaron la presencia de dos sustancias, el benceno en orina y el 1-hidroxipireno. El hidroxipireno es un biomarcador de exposición a los hidrocarburos aromáticos y fijaos lo que vieron, lo que encontraron. Después de una intervención donde hubiese incendio, coches, viviendas, contenedores, forestales, encontraron que había un aumento de la concentración en orina, tanto de benceno como de hidrocarburos, de esos niveles. Un 37% de aumento de benceno y un 87, casi un 86%, perdón, de aumento de la concentración de hidrocarburos. Después de lo primero que nos tenemos que preguntar aquí es, ¿qué ha pasado aquí? Como esta concentración, es decir, los bomberos van a incendios, imaginaos, que van tope gama, como ellos llaman tope gama, ¿no? La protección total, ellos van con sus trajes de fuego, con su equipo de protección respiratoria asistida, es decir, ellos no están inhalando en principio el humo, no deberían estar incorporando ningún tipo de contaminante a su orina, a su organismo, pero se vio este aumento, ahí algo pasa. Pero fijaos después, es lo que ya fue un poco que te convulsiona un poco más, ¿no? Después de un accidente de tráfico no hay incendio, no hay exposición al humo. Y sin embargo, se encontró un aumento de la concentración de benceno y hidrocarburos en orina de un 29% y de un casi 70%. Entonces aquí ya fue cuando, ¿qué ha pasado? ¿Cómo los bomberos
cuando van a intervenir en un accidente de tráfico, ¿cómo está? ¿De dónde está esa exposición que me hace subir la concentración en orina, ¿no? Era como un poco, bueno, nos hacía que pensar en este caso a Vermich en Bélgica. Y ¿qué se plantearon como hipótesis? Hombre, pues si tú piensas un poco, ¿dónde está la posible exposición? Entonces ellos se plantearon que los equipos con las intervenciones podrían ser el medio, ¿no?, en el que transmitían los contaminantes al cuerpo. Hicieron una pequeña demostración de andar por casa, pero que fue muy interesante. Entonces cogieron allí bomberos del parque de bomberos y los mantuvieron sin salir a ninguna intervención, es decir, en el parque. Bueno, pues estarían charlando, comiendo, hablando con los compañeros durante 4 horas, sin salir de allí. Y se encontraron esto en la muestra de orina antes y después de ponerse el traje de intervención. Había un aumento de la concentración en orina de benceno y de hidrocarburos de casi un 50%. Bueno, pues esto ya sí que nos puede decir que efectivamente el traje está contaminado y el traje es el que está provocando esta exposición. Entonces ya hicieron, seguimos con el Ministerio del Interior belga, que ha trabajado mucho esos temas, y dijeron, bueno, vamos a hacer esto de andar por casa, de coger de bomberos, vamos a hacer una investigación un poco más científica, que tenga una base mucho más metodológica, ¿no? Entonces lo que cogieron es que trocearon un traje de bomberos, de estos que habían estado ahí, y hicieron un examen microscópico y luego un examen con extracción térmica, ¿vale? Y buscaron una serie de sustancias a las que en principio los bomberos podrían estar expuestos para ver si efectivamente si estaba ahí o no estaba el problema. Y fijaos lo que encontraron. Este es un modelo tipo de traje, ¿no?, el modelo europeo que ellos llaman, que está formado por 4 capas: la capa exterior, luego una membrana, una capa térmica y directamente el forro, que es la parte que está en contacto directamente con el cuerpo del bombero. Si os fijáis, veis como tanto en el tejido exterior se retenía una pequeña cantidad de contaminantes, la membrana retenía mucha cantidad de contaminantes, pero también llegaban tanto a la capa térmica como al forro, menor cantidad, pero estaban llegando. ¿Ellos qué concluyeron? Pues que efectivamente habían buscado 2 tipos de sustancias. Habrá que buscar más, seguramente. Ellos buscaban estas 2 porque son las que consideraron en su estudio que serían las que en principio tenían mayor relevancia, ¿no? Y además vieron que los hidrocarburos aromáticos se quedan retenidos en el traje, pero los compuestos orgánicos volátiles, además de que se quedaban retenidos, una parte posteriormente se iba desprendiendo, y que este desprendimiento de los compuestos orgánicos volátiles, la mayor porcentaje se producían pasadas 12 horas de la exposición. Con lo cual podemos tener a los bomberos en nuestro parque de bomberos, que pasan muchas horas con sus trajes de intervención colgados, y que durante mucho tiempo, aparte de la absorción térmica cuando se los ponen, además cuando están allí están inhalando, en este caso, aparte de la absorción térmica, están inhalando los compuestos orgánicos volátiles que se socializan entre todos, ¿no? Entonces, era evidente que la conclusión es que el momento de la exposición no se limita a la intervención en el momento del incendio o durante los entrenamientos cuando están con los trajes, sino que además se absorben por vía térmica e incluso los compuestos orgánicos volátiles posteriormente por inhalación. Seguimos con algunas evidencias más que hemos encontrado por ahí. Bueno, Baxter, en el año 2010, estamos ya, pues hizo también otra investigación, y él decía, a ver, cuidado con lo que hacemos, porque el ojo humano tiene una sensibilidad a las partículas que componen el humo, pues solo somos capaces de que sean visibles un 3%, es decir, el 97% de la composición de partículas ultrafinas de los compuestos del humo no se ven, no son visibles al ojo. De tal forma que los bomberos también es muy frecuente, si lo habéis visto, que cuando están haciendo la intervención, pues sí, van con su equipo de respiración autónoma y bien, ¿no? Pero en el momento en que eso ya se extingue, ya no hay el humo que se ve, la parte visible ya no es visible, pues ellos ya se quitan su respiración y ya están refrescando la zona y puede estar ahí el tiempo que haga falta, pero siguen estando expuestos a las partículas no visibles, que ya, como os digo, es el 97% de las que no somos capaces de ver. Entonces ellos decían, hombre, esto aparte de que es una falsa sensación de seguridad, es decir, porque si yo
veo que humo, riesgo, no humo, no hay riesgo, me quito la protección y es cuando ya la fastidio, ¿no? Y ellos decían, hombre, hay que usar los equipos de respiración autónoma también después del incendio, también de la extinción del incendio, de que el humo desaparezca, ¿no? Y que, ¿para qué? Para evitar, lógicamente, la exposición a estas partículas ultrafinas de la composición del humo. Seguimos avanzando en evidencias. Por eso os decía que como todas estas evidencias son nuevas, yo espero que la IARC, que se quedó en el 2006, pues las vaya incorporando, ¿no? En ese estudio lo que hicieron fue ver cómo es el comportamiento que tiene el traje de bomberos, ¿no? Seguimos con el Ministerio del Interior belga, todo esto sigue siendo el Ministerio, sigue estando los belgas aquí detrás, ¿no? ¿Cómo se comporta el traje de bomberos en una simulación que hicieron con humo? Bueno, la simulación lo hicieron en una cabina con polvo de sílice, porque el tamaño de las partículas del polvo de sílice se asemeja mucho al tamaño de partículas del humo, de la composición del humo, ¿no? Entonces, metieron al trabajador en esta cabina y vieron qué pasaba con un aerosol fluorescente para que sea muy visible. Fijaos el antes y el después. Se ve claramente que hay unas zonas donde digamos son más vulnerables o donde la exposición y la incorporación de contaminantes es muy importante. Y esta es la zona de la cara y el cuello. Ellos llevan un verdugo, debajo de la protección respiratoria llevan un verdugo, pero claro, la pantalla de respiración no les protege esa zona. Simplemente es un verdugo que no tiene además esas membranas que decíamos antes del traje de fuego, no tiene las 4 capas, es simplemente un verdugo pues como de andar por casa, ¿no? Y fijaos ahí la superficie de exposición tan importante que tienen. Y la otra, bueno, en la parte frontal un poquito menos, pero también en la zona de las pantorrillas, veis ahí la fluorescencia, que es justo lo que nos comentaron los compañeros, es la zona de solape entre el pantalón y las botas. Lógicamente ahí penetra el humo, ahí penetra los contaminantes y ahí se van absorbiendo. Y el último estudio, que es también muy potente, es el último que hemos encontrado, es un estudio de las unidades docentes de Asturias y de Madrid, junto con la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. Esto es del 2016, es muy reciente, ¿no? Y que ellos se plantearon determinar la evidencia científica que existía entre la contaminación de los equipos de trabajo, todo lo que hemos visto hasta ahora, y el riesgo de cáncer de próstata y testicular, no de resto. ¿Bien? Bueno, hicieron sus criterios, esto es un estudio epidemiológico con sus criterios de inclusión, sus criterios de exclusión, un estudio epidemiológico con una metodología muy seria y muy restrictiva. De 310 artículos que se revisaron, al final solo cumplían los criterios de inclusión 20. De ellos 11 eran de exposición tóxica, de exposición a contaminantes, 8 cuasi experimentales, 3 transversales, los otros 9 trataban del tema del cáncer, tanto de testículo como de próstata, un metaanálisis, 3 de casos controles y 5 casos de cohortes. Y vamos a ver qué han encontrado estos investigadores en este año ya muy reciente. Primero, las atmósferas de los incendios tienen múltiples y variadas sustancias tóxicas, dicen ellos, ¿no? Y pero que tienen unos perfiles toxicológicos muy parecidos. Existe exposición a cancerígenos, claramente, hidrocarburos, compuestos orgánicos volátiles, que contaminan los equipos de trabajo y que pueden ser inhalados tras el incendio o pasar a la piel. Y además ellos hablaban de que la impermeabilidad de los trajes, la composición de los propios trajes, creaban un microambiente tóxico entre el traje y la piel, que además favorecía la absorción dérmica de estos contaminantes. En lo que se refiere a los estudios que medían tóxicos y metabolitos en aliento y en orina, concluyeron que sí, que a pesar de que se utilicen los equipos de respiración autónoma, existe absorción dérmica de estos compuestos cancerígenos. Y respecto a los cánceres testicular y prostático, encontraron una asociación estadísticamente significativa en ambos casos, en 4 estudios en uno y en 5 estudios en otro. Bueno, me he ido aquí. Hasta aquí vamos a hablar de las... Bueno, yo no sé si a partir de ahora yo creo que el tema del cáncer y bomberos es un tema que nos debe hacer pensar y que nos debe abrir una línea de trabajo. En comisiones lo hemos hecho y ahora os contaré después en qué estamos. Pero no nos quedamos en los bomberos, hay bomberas. Entonces aquí lo del incorporar la mirada de género hay que hacerlo sí o sí, como en el resto de los colectivos, ¿no? Quizás sean menos, pero hay que incorporarla.
Bueno, pues los estudios que no existen estudios. Esta es la primera conclusión, como en el resto de las ocupaciones. Es decir, no existen datos de daños a la salud en referencia a la exposición en bomberas. No existen estudios. Hay estudios directamente ligados, no tanto a la profesión de bomberas, pero sí a la exposición a contaminantes, como por ejemplo el benceno y el formaldehído, en los que sí se ha visto un aumento de evidencia del riesgo de cáncer de mama. En general, trabajadoras expuestas a estos contaminantes tienen un aumento del riesgo de cáncer de mama. Supuestamente en bomberas también, lo que ocurre es que ya os digo que no hay estudios que lo avalen. Pero ya no hay más riesgos, sigue habiendo más riesgos, además del cáncer. Y hablamos de los disruptores endocrinos. Los disruptores endocrinos son esas sustancias que son capaces de alterar el equilibrio hormonal en las personas y que además pueden provocar efectos sobre la salud de los trabajadores y trabajadoras y sobre su descendencia. Entre estos disruptores hay, creo que la lista son 550, si no recuerdo mal, o sea, hay una lista bastante extensa de disruptores endocrinos, pero muchos son estas mezclas. Los más importantes son este tipo de mezclas: hidrocarburos aromáticos, sustancias organocloradas, PCBs, dioxinas, ftalatos. Bastantes. Y en un estudio que hizo Alexander, vieron, y otros investigadores, vieron que en los puños de los trajes, a ver, sin bomberos, en los puños de los trajes que ellos llevan aquí, se llegaron a encontrar concentraciones de un tipo de ftalatos entre 52 y 875 veces superiores a cualquier otro tipo de hidrocarburos analizados. Una exposición también muy importante. Hasta aquí las evidencias en relación al cáncer en bomberos. Los bomberos están muy preocupados ahora mismo por este problema y están trabajando, ya os decía, como antes os decía, de forma muy vehemente. Luego os contaré un poquito. Pero también hay otro tipo de nuevos riesgos o de enfermedades a las que tenemos que poner la visión, que hasta ahora tampoco le hemos puesto, ¿no? Y son las cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares en bomberos, según la Asociación Nacional de Protección del Fuego de Estados Unidos, es la primera causa de muerte entre bomberos. O sea, el ataque cardíaco es la primera causa de muerte en bomberos. Detrás de esto que puede haber, está sin estudiar, no hay estudios que avalen, pero lógicamente la exposición a monóxido de carbono, los hidrocarburos, el arsénico, el disulfuro de carbono, se sabe que son factores de riesgo para un ataque cardíaco, para un infarto. Pero luego también otras exposiciones como el plomo, el cadmio, los disolventes orgánicos, que tienen una acción sobre la presión arterial, es decir, incrementan la tensión arterial y por lo tanto pueden favorecer también que se produzca ese tipo de patologías cardiovasculares. El estrés, el ruido, la exposición a temperaturas extremas también pueden provocar este tipo de daño a la salud. Enfermedades respiratorias, quizás sí son un poco más visibles y se ha visto que el asma entre bomberos también tiene una incidencia mayor. Aquí de todo esto sí que faltan ya muchos estudios, hay que trabajar esto más, pero sí se está empezando a ver que derivado de la exposición a estas sustancias tóxicas de forma habitual, las que se comentaba antes de los incendios, sí que hay un aumento de la probabilidad de desarrollar un asma en bomberos en relación con la población general. Y el otro grupo importante de enfermedades son las enfermedades autoinmunes. Y aquí sí que, ya sabéis, las autoinmunes son aquellas enfermedades en las que el propio organismo ataca, el sistema inmunológico del cuerpo ataca las propias células, ¿no? Esto está sin estudiar igualmente, pero sí se está empezando a ver que hay un aumento de la incidencia de bastantes enfermedades autoinmunes en bomberos. Este es un listado de ellas, pero es otra de las vías de investigación que se deberían abrir, porque está empezando a haber ya muchos toques de atención, sobre todo con el tema del lupus, Crohn, esclerosis múltiples, muchos tipos de enfermedades reumáticas en bomberos, que nos pueden hacer estar viendo todo lo que decíamos de la esperanza de vida menor de 7-8 años, pues probablemente esté en relación con el cáncer y con las cardiovasculares y con las autoinmunes y con todo ese tipo de enfermedades que están ocultas, que no están en ningún lado oficialmente. Pero ahora tenemos otro problema añadido y nos dicen, vale, la ley ya es de aplicación. Bueno, la ley de aplicación, pero que yo conozca y he podido ver muchas evaluaciones de riesgo en bomberos después de pelearte con todas las... Y hablo de bomberos tanto en el sector público como en el privado. Trabajamos no solamente con bomberos del Ayuntamiento de Madrid o bomberos de Comunidad de Madrid, sino con bomberos de AENA o con bomberos de empresas muy importantes como construcciones aeronáuticas, en fin, que hay bomberos privados o los agentes forestales, por ejemplo, ¿no? Y nos está costando, te siguen evaluando el parque.
te siguen evaluando el riesgo de caída en altura, te siguen evaluando las temperaturas dentro del parque. Es decir, creo que en la Comunidad de Madrid hemos sido capaces de hacer algún tipo de medición de exposición a contaminantes químicos. Bueno, pues todo eso siempre tras la pelea de primero lo pides, no te lo dan, la denuncia a la inspección, el requerimiento, en fin, con mucho trabajo y mucho esfuerzo detrás. Pero claro, ahora tenemos el segundo paso. Os hablaba de la ciencia ficción de la ley de prevención. Cuando ya hemos tumbado esa barrera, tenemos la siguiente barrera. Decimos, no, es que hay que aplicar el Real Decreto de Cancerígenos. Es que están expuestos a sustancias cancerígenas de tipo 1. Y eso está claro. ¿No? Bueno, pues nos dicen, no, ahora es que el Real Decreto de Cancerígenos, igual que el Real Decreto de Amianto, no es de aplicación en su totalidad al colectivo bomberos. Bueno, pues ahí tenemos la segunda pelea, en este caso la pelea sindical, en la que estamos intentando tumbar, como hicimos con la no aplicación o la inaplicación de la ley de prevención, ¿no? Cuando además es de aplicación la ley, los reales decretos, el reglamento de CLP, es decir, si es que tenemos argumentos todos, tanto científicos como legales, pero nos falta la capacidad de que la administración o las empresas se lo crean. Os pongo hoy lo de la sinergia porque tienen tanta exposición, además, que ya conocéis que no es solo que el benceno tenga este problema o el amianto tenga esta relación con el cáncer, sino que además la sinergia potencia de forma muy importante los efectos. Es decir, no es una exposición a un contaminante o a dos o a tres, sino que la presencia de tantos contaminantes químicos y además cancerígenos están potenciando la exposición y la probabilidad de desarrollar una enfermedad. Conclusiones así a bote pronto. Bueno, pues yo creo que ha debido quedar claro, un poquito si os habéis fijado en las evidencias que os he mostrado, que los uniformes, los materiales y los equipos son una fuente de contaminación que no tenemos controlada. Yo creo que eso es clarísimo. Y que sería necesario introducir una organización del trabajo segura en el colectivo de bomberos. Y claro, con la Iglesia hemos topado. Es decir, hemos topado con la Iglesia porque claro, lo de que hay que cambiar la organización del trabajo, pues siempre es un problema, y si hablamos de bomberos y de administración, pues el problema es incluso, no digo insalvable, pero es más complicado, ¿no? Es evidente que la evidencia científica necesita o implica una necesidad de cambio. Hay un método sueco, el Skellefteå, que se está trabajando en muchos países europeos. En España no ha llegado ni se le espera de momento. Bueno, que es un método que no puedo entrar en él porque sería otra ponencia, ¿no? Pero es un método que nos dice claramente que solo descontaminar no resuelve el problema. Es decir, lo que se plantea es la descontaminación de los equipos. Lógicamente tengo equipos contaminados, hay que descontaminarlos, ¿no? Eso no solo evita el problema. Hay que aislar previamente, pero no aislar los equipos de trabajo, o sea, perdón, los trajes, la ropa que tú llevas a la intervención, la manguera, los extintores, el camión de intervención no puede estar a 2 metros, porque luego tú vas y haces el viaje en ese o te vas a otra intervención. En fin, es todo un método que, bueno, es complicado porque lo de la descontaminación sí que se ha visto que la descontaminación, tal y como se hace ahora con el agua, con las lavadoras industriales que tienen los parques de bomberos, pues es capaz de descontaminar una parte pequeña. Hay un método que es con CO2, pero esto sí que es ciencia ficción porque no existe. Hay una única que es la mitad de esta sala y que, bueno, es imposible de plantear en ningún sitio, pero sí que hay formas de organizar de cómo tú vas a la intervención, qué haces con los equipos, cómo se hacen con los trajes, qué haces con la ropa. La ropa en muchas ocasiones siguen llevando a casa. Y yo recuerdo cuando en Uralita, empresa líder de muertos en Madrid, por lo menos, bueno, y en otros sitios también, en el años 90 y casi 2000, seguían llevándose la ropa de trabajo a casa. Y llevaban la ropa de trabajo a casa. Pues es que en bomberos, no el traje en sí, pero si la ropa que sigue estando contaminada, se la siguen llevando a casa. Entonces, es decir, si organizamos el trabajo de una forma que low cost, como ellos llaman, haciendo pequeños gestos, pequeños cambios en la organización del trabajo, seríamos capaces de reducir muchísimo la exposición a estos contaminantes. Hay una parte que es responsabilidad de la administración o de la empresa en concreto. He puesto administración porque la mayor parte la mayor volumen está en la administración, pero también en empresas privadas, ¿no?
Entonces están todos, bueno, veis ahí cómo están quitándose el traje en la zona de intervención posteriormente, en la calle. Bueno, pues hombre, pone una carpa, aunque si no, bueno, pues está muy bien, ya vemos el cuerpo de los bomberos, ¿no? Ya vemos el cuerpo de los bomberos tal cual, ¿no? No en el calendario maravilloso, pero bueno, sí que hay métodos que están en muchos países europeos y están empezando a introducir cambios, ¿no? En Madrid todavía nos está costando, estamos, bueno, pues utilizando bolsas de basura, en fin, bueno, haciendo un poco de creatividad para evitar la exposición al menos, o irla limitando, cortar, es decir, lo de, si no descontaminar, porque no se puede de momento, o no tenemos la capacidad industrial, no tenemos el método industrial, pero sí de aislar y luego descontaminar después. Y la otra parte que estamos haciendo es también que quería aprovechar para, pues eso, no digo vender, porque no voy a vender, es el trabajo que estamos haciendo desde Comisiones Obreras. La coordinadora de bomberos de Comisiones Obreras, que agrupa a todo el Estado, pues bueno, os he traído por aquí, luego si queréis verla, luego os la dejo ver. Se están haciendo bolos por todo el Estado, es decir, tenemos a compañeros del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid haciendo presentaciones, intentando hacer formación a los trabajadores directamente porque la Administración no lo está haciendo, y al menos que sepan que existe este problema, que sean conscientes de este problema, ¿no? Y que al menos las cosas que ellos pueden hacer, hay unas cosas que dependen de la Administración, pero ellos hay cositas que para hacer este aislamiento y evitar esta exposición también pueden ir haciendo. Entonces, bueno, pues aparte de que están haciendo, ya os digo, charlas Carlos estaba hace un par de días en Ceuta, José Pedro, que está otro compañero, estaba hace 3 días en Andalucía. Bueno, están viendo por todas en este caso, gente de comisiones en todos los parques donde nos dejan, intentando llevar esta parte de formación, sensibilización, simplemente que lo conozcan porque no son conscientes. Y bueno, pues para eso se ha hecho además algún tipo de material, ¿no? Pues he hecho unos carteles, una guía donde les cuenta todo esto y donde cuenta además el método sueco, no el método estricto, pero sí las fases que contiene el método, ¿no? Para que luego además en cada uno de los sitios los compañeros delegados de prevención de cada uno de los parques se peleen porque esté la evaluación de riesgos, para que se incluyan los contaminantes químicos, que se incluya como riesgo el cáncer y que además se empiecen a hacer cambios en la organización del trabajo. Y en eso estamos metidos de lleno, y por eso la invitación que me hizo Alberto para hablar de bomberos, dijo, hombre, pues un escenario como un curso de verano y nos hablan en un escenario privilegiado para que salte la chispa a algún lado en algún momento y alguno de los que estamos aquí pues sea además y nos ayude en este trabajo que hemos iniciado desde hace ya unos cuantos años. Y bueno, yo os dejo ahí simplemente la dirección de la web, por si a alguno os interesa, porque sí que está colgado los materiales donde explica con más detalle todo lo que he intentado yo trasladaros en este ratito. Lo podéis descolgar, y aparte de que me pongo a vuestra disposición, lógicamente, por si alguno quiere empezar a trabajar con el tema de cáncer en bomberos, pues iros ayudando, iros diciendo o compartiendo las experiencias que hemos tenido ya en algunos parques de bomberos en Madrid, donde ya hemos conseguido o hemos hecho pequeños logros. Y nada más, gracias.